Tensión máxima. Estados Unidos acaba de mostrar imágenes del buque de asalto USS Iwo Jima rumbo a las costas de Venezuela. El objetivo, golpear al cartel de los soles, vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, encabezado por miembros de alto rango de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Amigos de Voces del Presente, hoy venimos con un capítulo de esos que huelen a pólvora, a gasolina de buques de guerra y a puro show político. Porque resulta que Nicolás Maduro, el autoproclamado presidente obrero, ese que supuestamente ni duerme para proteger la soberanía de Venezuela, anda que no pega un ojo desde que se enteró que los gringos decidieron mandar un crucero lanzamisiles directo al Caribe, cerquita de sus costas. Como quien manda a estacionar un tanque frente a la casa del vecino para recordarle que la paciencia tiene límite. Pero antes, suscríbete y comparte este vídeo si quieres una Venezuela libre de estos dictadores y jefes narcotraficantes. Continuemos. Y no cualquier barco, no señor, estamos hablando del USS Lake Erie, un monstruo naval que no viene a ver delfines como dijo Antonio Ledezma, sino que trae bajo cubierta un arsenal capaz de borrar del mapa cualquier objetivo en cuestión de minutos. La cosa es seria. El Lake Erie pasó por el canal de Panamá como Pedro por su casa, acompañado de otros buques y de miles de marines listos para operaciones antidrogas. Claro, porque ahora resulta que los gringos descubrieron que el Caribe no solo tiene playas paradisíacas y ron barato, sino que también está lleno de cargamentos de cocaína saliendo de Venezuela gracias a esa organización que todos conocemos como el Cártel de los Soles. Y no lo digo yo, lo dice hasta la DEA, lo repite el Departamento de Justicia y lo grita la Casa Blanca, que ahora ofrece $50 millones por la cabeza de Maduro. Sí, señores, 50 millones, casi como si fuera una película de vaqueros pero versión Caribe, se busca, vivo o muerto, Nicolás Maduro. Pero aquí no acaba la novela. Mientras Trump se siente John Wayne persiguiendo narcos, Maduro y su inseparable compadre Diosdado Cabello arman su show televisivo semanal, con más chistes que propuestas, más sarcasmo que soluciones, diciendo que todo esto es una vendedera de humo. Imagínense el descaro. Para Diosdado, los barcos estadounidenses frente a las costas de Venezuela son puro teatro, como si 4 destructores, un crucero lanzamisiles y miles de marines fueran solo decoración para una película de Hollywood. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece que si eso es humo, más bien estamos hablando de un incendio forestal en plena selva del Orinoco. Y mientras el régimen se ríe, el pueblo venezolano sigue sufriendo. Porque entre tanta mamadera de gallo, lo cierto es que cada kilo de cocaína que sale del país no solo financia a los altos jerarcas del chavismo, sino que también les asegura mansiones en República Dominicana, yates en Aruba y relojes suizos de esos que no marcan la hora de la revolución, pero sí los millones que tienen en cuentas bancarias secretas. ¿Y quién paga los platos rotos? Usted, yo, la gente que no encuentra harina pan, que tiene que hacer cola por gasolina, que vive con miedo de que un apagón lo deje incomunicado. Ahora, hablando de shows, ¿qué me dicen de Trump? El tipo, que ya sabemos que es más bocón que un loro en jaula de mercado, aprovecha cada oportunidad para posar de sheriff mundial. Claro, mientras estaba en la Casa Blanca, nunca terminó de decidir si apretaba el gatillo contra Maduro o si solo lo usaba de piñata electoral. Porque no nos engañemos, Trump hablaba de derrocar dictaduras y cortar el narcotráfico con la misma seriedad con la que Javier Milei habla de privatizar hasta los semáforos de Buenos Aires. Y lo peor es que muchos se lo creyeron, pensaron que los gringos iban a entrar en Caracas como en Bagdad, cuando en realidad lo que hicieron fue mandar barcos para meter presión, ganar titulares y asustar al bigotudo de Miraflores. Pero no crean que Milei se queda atrás en esta historia. El argentino, que se cree la reencarnación de la escuela de Chicago mezclada con un predicador evangélico, también saca pecho cuando habla de Maduro, como si Venezuela fuera el espejo donde él quiere que los argentinos vean lo que pasa con el socialismo. Claro, Milei critica a Maduro, pero a la hora de posar con Trump o besarle la mano a los grandes banqueros, se le olvida que el pueblo también tiene memoria. Porque Milei será libertario, anarcocapitalista o lo que le dé la gana, pero de paso es uno de esos que usa el desastre venezolano para justificar su propia locura económica. Y mientras tanto, nosotros seguimos viendo el show desde el Caribe, barcos gringos, chistes chavistas y un pueblo atrapado en medio. Y aquí es donde entra lo más sabroso, el chisme político. Porque aunque Maduro y Cabello intentan mostrar unidad, la verdad es que la tensión dentro del chavismo es cada vez más evidente. Se habla de ministros que ya no confían en el bigotudo, de generales que prefieren guardar silencio y de embajadores que están más pendientes de pedir asilo en Europa que de defender la revolución bolivariana. Y no lo digo yo, lo dicen los movimientos en la sombra, detenciones internas, purgas en el sub, y un silencio incómodo en las filas militares que antes aplaudían cualquier tontería del comandante eterno.
Mientras tanto, Antonio Ledezma desde Madrid lanza frases que parecen sacadas de un guión de Netflix. Los marines no están ahí para ver delfines. ¿Qué nivel de ironía? El hombre, que lleva años fuera del país, se da el lujo de decir lo que muchos piensan pero pocos se atreven a gritar, que ese despliegue no es casualidad, que los barcos no se mueven para hacer turismo. Y tiene razón, porque ningún presidente de Estados Unidos, ni siquiera uno tan showman como Trump, gasta millones de dólares en gasolina, logística y tropas solo para asustar a Maduro. Aquí hay algo más, y es la posibilidad de que la paciencia gringa se haya agotado. Y aquí les lanzo otra. ¿Qué pasará si en medio de esta tensión un barquito venezolano se pasa de listo y provoca a los gringos? ¿Se imaginan a la Armada Bolivariana, esa que apenas flota y que se hunde sola cuando choca con un crucero alemán en La Guaira, intentando desafiar al USS Lake Erie? Yo solo de pensarlo me da risa, porque sería como poner a pelear a un perrito chihuahua contra un león. Y lo peor es que Maduro, para no quedar mal, sería capaz de dar la orden de responder con dignidad, aunque eso signifique mandar a chavistas a remar en Curiaras para enfrentar misiles Tomahawk. La verdad, señores, es que la jugada es clara. Trump busca presión internacional, Maduro busca ganar tiempo, Diosdado busca hacerse el gracioso para tapar el miedo, y el pueblo sigue esperando que alguien, cualquiera, le devuelva la esperanza. Mientras tanto, los aliados regionales aplauden desde las gradas. Porque ojo, no olvidemos que países como Colombia, Brasil y hasta algunos europeos ya ven a Maduro como una amenaza directa. El cártel de los soles está en la mira, no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, y cada día se hace más evidente que esa revolución bonita terminó convertida en una corporación criminal de exportación. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué será lo próximo? ¿Más barcos? ¿Un bloqueo total? ¿Una operación quirúrgica para sacar al bigotudo de su palacio? Porque la historia nos dice que cuando Estados Unidos decide actuar, lo hace sin mucho aviso previo. Pero también nos dice que a veces solo juega al desgaste, dejando que el enemigo se pudra desde adentro. Y si algo está claro, es que el chavismo ya huele a cadáver político, aunque todavía respire. Así que, mis amigos, prepárense porque esta novela no ha terminado. Hoy son barcos en el Caribe, mañana quién sabe. Tal vez veamos a Maduro pidiendo asilo en Moscú, a Diosdado haciendo stand-up en La Habana, o a Trump vendiendo la película Yo derroqué al dictador del Caribe. Porque si algo sobra en esta historia, es drama, cinismo y puro realismo mágico venezolano. Y mientras tanto, aquí en Voces del Presente seguiremos contando lo que pasa, con humor, con ironía, pero sobre todo con la verdad que ellos intentan ocultar. Porque lo que hoy parece humo, mañana puede ser fuego, y lo que hoy es un despliegue militar, mañana puede ser el principio del fin del chavismo. Dicen que Maduro anda preguntando, casi en susurros, quiénes de sus generales todavía están de su lado y quienes ya tienen la maleta lista para salir corriendo en cuanto suenen los primeros cañonazos. Porque si algo sabe el bigotudo es que la lealtad en Venezuela dura menos que un kilo de queso en la nevera de un barrio popular. Hoy le juran fidelidad, mañana están mandando señales secretas a Washington, y pasado mañana terminan posando en Miami con camisa hawaiana y cuentas bancarias bien gordas. Y hablando de Miami, no olvidemos que gran parte del chavismo ya tiene familia, casas, negocios y hasta clínicas privadas en Estados Unidos. Sí, los mismos que hablan del imperio como si fuese el demonio, tienen a sus hijos estudiando en universidades gringas y a sus esposas comprando carteras de lujo en centros comerciales de Orlando. Hipocresía nivel Diosdado. Y es que este personaje, que se hace el valiente cada vez que habla en televisión, no dice ni pío cuando sus propios socios se están llenando los bolsillos con dólares del narcotráfico. Ahora bien, volvamos al tema de los barcos. Que no se engañe nadie, el despliegue de Estados Unidos no es un simple paseo militar. Es un mensaje clarito, te estamos mirando, Maduro. Y no solo a ti, sino a toda tu banda de cómplices del cártel de los soles. Porque este cartel no es cualquier cosa, es una red que involucra a militares de alto rango, políticos de peso y hasta diplomáticos que se hacen los santos en las embajadas. Y la DEA ya los tiene fichados, con nombre, apellido y hasta número de cuenta bancaria. Lo que pasa es que los gringos son pacientes. Ellos no se mueven con pasión, como hacemos en Latinoamérica, sino con cálculo frío. ¿Quieren un ejemplo? Miren lo que pasó con Noriega en Panamá en los 80. A ese tipo lo dejaron hacer y deshacer durante años hasta que un día, ¡pum!, le cayó el martillo. Lo sacaron como a un perro callejero y lo pasearon esposado frente al mundo. ¿Será que Maduro corre la misma suerte? Nadie lo sabe, pero los barcos en el Caribe no son casualidad. Y mientras tanto, ¿qué hace Maduro? Pues nada, seguir montando sus shows de soberanía.
que si Venezuela está preparada para cualquier invasión, que si el imperialismo nunca podrá con nosotros, que si la patria está segura. Pero la realidad es otra. Los soldados no tienen ni comida, ni botas decentes, ni gasolina para mover los tanques. Lo que sí tienen son discursos, banderas y una buena dosis de propaganda. Porque para el chavismo, la guerra siempre se pelea en televisión, nunca en el campo de batalla. Ahora, no crean que los gringos son santos en esta historia. Trump utilizó el tema venezolano como carta electoral, y lo hacía con la misma seriedad con la que promete construir un muro en México pagado por los mismos mexicanos. Un chiste. El hombre se vendía como el gran salvador del pueblo venezolano, pero al final lo que buscaba eran votos en la Florida. Eso sí, los barcos que mandó dejaron a Maduro nervioso, y esa cara de susto no se le borró ni con todas las cadenas nacionales del mundo. Y mientras Trump jugaba al sheriff, en Argentina Milei sacaba pecho diciendo que Venezuela es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Claro, como si su experimento económico fuera la panacea. Milei habla de Maduro como si fueran archienemigos, pero lo cierto es que ambos comparten una cosa, el amor por el show mediático. Uno grita "Viva la libertad, carajo", y el otro grita "Viva Chávez". Dos extremos que se parecen más de lo que quieren admitir. Y mientras tanto, los pueblos, tanto el argentino como el venezolano, siguen esperando que alguien les resuelva los problemas reales: inflación, pobreza, falta de servicios. Pero volvamos a lo que realmente importa. ¿Qué significa este despliegue militar? Algunos dicen que es el principio del fin de Maduro. Otros, que es solo presión para que negocie. Y los más escépticos creen que será un déjà vu, otro capítulo de amenazas sin resultados. Lo que sí está claro es que, por primera vez en mucho tiempo, el chavismo no se siente tan seguro en su propio terreno. Y cuando un régimen empieza a desconfiar hasta de su sombra, es cuestión de tiempo para que se derrumbe. Y mientras todo esto pasa, el venezolano común sigue lidiando con lo de siempre: apagones, sueldos miserables, hospitales sin insumos y una inflación que no perdona. Porque mientras Maduro juega al estadista y Trump juega al vaquero, la realidad es que la gente está cansada, harta, y lo único que pide es una salida, venga de donde venga. Y si hablamos de historia, no podemos olvidar que cada dictador en América Latina siempre juró que iba a durar para siempre. Que se lo digan a Noriega en Panamá, a Fujimori en Perú, a Stroessner en Paraguay o al mismo Somoza en Nicaragua. Todos tenían su discurso de invencibles, todos tenían generales jurando lealtad eterna, y al final terminaron igual, unos en prisión, otros exiliados y algunos hasta en tumbas sin flores. Y Maduro, por más que se vista de comandante, no escapa de esa regla. Porque la historia es terca, y siempre pone a cada quien en su sitio. Lo irónico es que Maduro no llegó al poder por su propio mérito, sino porque Chávez lo señaló con el dedo antes de morirse. ¡Qué herencia, señores! Como si un país pudiera manejarse como una finca, heredando la vaca al hijo más bobo. Y aquí estamos, más de una década después, con un hombre que no tiene carisma, que no tiene liderazgo y que solo se mantiene porque reparte el botín del narcotráfico y porque sus compinches saben que si cae uno, caen todos. Y ojo, que no todo es color de rosa para los gringos. Porque si bien tienen a Maduro contra las cuerdas, también saben que un movimiento en falso podría convertir a Venezuela en un polvorín regional. Rusia y China están atentos, esperando ver cómo pescan en río revuelto. Y Cuba, esa isla que vive del oxígeno chavista, tiembla de solo pensar que se les acabe el petróleo regalado. Así que, aunque parezca que todo es cuestión de apretar un botón, lo cierto es que cada paso es calculado. Pero lo que no necesita cálculo es lo que siente el venezolano de a pie: rabia, impotencia y cansancio. Porque mientras Maduro se esconde detrás de discursos vacíos y barcos gringos patrullan el Caribe, la gente sigue buscando comida en bolsas de basura, sigue cruzando ríos para huir del país y sigue enterrando familiares por falta de medicinas. Esa es la verdadera tragedia, y eso es lo que ningún crucero lanzamisiles puede resolver. Ahora, mis queridos oyentes de Voces del Presente, les dejo una reflexión. ¿Será este despliegue militar el principio del fin para el chavismo, o será otro capítulo más de esta novela interminable? ¿Será que Trump lo hizo solo por el show electoral o de verdad tenía la intención de ponerle fin al narcodictador? ¿Y qué papel jugarán personajes como Milei, Petro o Lula en este ajedrez regional? Lo cierto es que el tablero está caliente, los jugadores están nerviosos y el pueblo sigue esperando un jaque mate que nunca llega. Pero tranquilos, porque aquí vamos a seguir destapando lo que otros esconden, contándoles con humor y sarcasmo lo que se cocina entre bambalinas, y recordándole a Maduro y a sus secuaces que su tiempo no es infinito. Así que ya lo saben,
Si hoy hablamos del crucero USS Lake Erie y del miedo que le mete a Maduro, en el próximo vídeo vamos a destapar las fracturas internas del chavismo, los generales que ya no confían en el bigotudo, los ministros que sueñan con huir y hasta los chismes de pasillo de Miraflores que revelan cómo se traicionan entre ellos. Créeme, lo que se viene está más jugoso que una novela de RCTV. No olviden suscribirse, dejar su comentario y contarnos desde dónde nos están viendo, porque esta comunidad crece gracias a ustedes. Y recuerden, en Voces del Presente no nos comemos el cuento del chavismo, ni el humo de Diosdado, ni las promesas vacías de Trump o Milei. Aquí decimos las cosas como son, con ironía, con sarcasmo, y con la verdad que tanto les duele a los poderosos. Nos vemos en el próximo capítulo, porque esto apenas comienza.